presentación. Voy a compartir con ustedes ahora la presentación en Power. A ver, ahí está. Bien. Yo ahora no los puedo ver a ustedes, así que vamos a hacer un repasito rápido de las reglas básicas. ¿Sí? De las reglas básicas, por ejemplo, tenemos que tener noción de identificar cuando leemos el problema si tenemos que aplicar la regla de la suma. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la interpretación de una palabra clave o la letra, una letra clave que es la letrita O. Cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, ¿sí?, va a aparecer en la pregunta o le están pidiendo que calculen la probabilidad de que ocurra esto o lo otro, o sea, son sucesos que se excluyen mutuamente. Hola, hola. ¿Sí? Profe, no se ve la pantalla. ¿No se deja? ¿No se ve? No. A ver, no sé qué está pasando. Qué extraño. A ver si voy... Este Jitsi es una porquería. Perdón, ¿no está? Ah, bien, ahí estoy leyendo. Bueno, a ver, wait a minute. Voy a ver si me deja. Ustedes me dicen si comparte o no. ¿Lo están viendo ahora? A ver. A mí me dice... Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok, porque me dejó de filmar a mí. Bien, ahora si yo proyecto, ¿qué van a ver la proyección en grande? Porque si no la dejo de tamaño pequeño nomás. ¿Cómo será el pago ese? ¿Se ve o no se ve? ¿Se está viendo? Así en chico se ve bien, En grande pero no. no sé cómo se va a ver A ver, ¿así? ¿Ahí se ve? No. ¿No? Ahora, ¿Ahora? ahora sí. ¿Ahora sí? Bien, 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 Sí, ahí perfecto. se ve perfecto. Ahí está. Bueno, estuve hablando en el aire. Importante entonces, para poder identificar de qué, porque en el examen, o así ustedes agarran la guía de trabajos prácticos y dicen qué aplico, qué regla aplico, que si hago suma de probabilidades o multiplico las probabilidades, si hay si los conjuntos tienen unión o no tienen unión, ¿qué hago con todo esto? Entonces, bueno, primero tienen que identificar si los sucesos son mutuamente excluyentes o incompatibles. ¿Qué significa eso? De que ocurre uno o el otro. Y no hay una unión, no hay eventos, ¿sí?, que suceden en simultáneo, que pueden suceder a la vez. Esos son los eventos o sucesos mutuamente excluyentes. La ocurrencia de uno excluye la ocurrencia del otro, ¿sí? Eso, por ejemplo, lo pueden identificar cuando tienen una tabla de frecuencias, por ejemplo, de una variable de tipo discreta o de tipo continua. Las clases no se juxtaponen, o sea, no tienen solapamientos. O cae en esta clase en la primera, o cae en la segunda, o cae en la tercera. La ocurrencia de uno, o sea, después asignar un valor o la observación de uno a una u otra clase, es exclusiva para la clase que le corresponde, ¿sí? No puedes compartir clases. Después están los sucesos no mutuamente excluyentes que sí comparten resultados. Entonces, bueno, ahí hay que hacer la regla de la suma, pero restarle la probabilidad o la cantidad de datos que están siendo compartidos o se encuentran en la unión, ¿ok? Y después aparece la regla del producto, en donde la palabra clave, hay un error,
La palabra clave en la pregunta, para que ustedes sepan qué operación matemática tienen que hacer con las probabilidades, hay una palabra que dice y. Cuando la palabra y aparece, es porque se está pidiendo que en simultáneo ocurra esto y lo otro. Entonces, los sucesos hay que evaluarlos si son independientes, o sea que la ocurrencia de uno no afecte la ocurrencia del otro, o sucesos dependientes en donde empezamos con la teoría de probabilidades condicional, cuando los sucesos son dependientes, ocurre uno porque ocurrió el otro, o dado que ocurrió el otro. Entonces, bueno, esto es simplemente para que ustedes tengan en cuenta que esas son las reglas que más o menos se tienen que memorizar. No es fácil. Obviamente acá esta parte con práctica y con lectura comprensiva es la única forma. Entonces, la regla de la suma se aplica cuando los sucesos son mutuamente excluyentes o incompatibles. Por ejemplo, acá hay dos conjuntos que no tienen intersección, son disyuntos, y así es como se escribe la fórmula de, en teoría de conjuntos, la probabilidad de A unión de B, o así también es más fácil va a ser para ustedes, en donde la probabilidad de A o la probabilidad de B es igual a la suma de las probabilidades individuales, ¿sí? El símbolo de esa unión en la teoría de conjuntos es la unión. Esto sucede, por ejemplo, con este ejercicio que el profesor ya había explicado, en donde simplemente se suman las probabilidades de dos sucesos que son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden desaprobar o quedar en condición regular o promocionar, no pueden estar compartiendo esas condiciones de alumno. Entonces, acá están los sucesos no mutuamente excluyentes, en donde sí hay unión, ¿sí? La unión no es vacía, no es un conjunto vacío, en donde sí, también la pregunta es que suceda esto o lo otro, pero yo tengo que saber de que estos dos sucesos comparten puntos en común, entonces yo no puedo sumar la unión dos veces, porque tanto la probabilidad de A los contempla como la probabilidad también los contempla. Entonces tengo que restar la probabilidad conjunta de A y B. Después, bueno, esto ya lo vieron. ¿Cómo van con este tema? ¿Cómo lo están llevando? ¿Alguna devolución que me hacen los que están tomando mate? Que los escucho. Y está bueno el repaso, profe, porque cuando uno empieza a resolver la guía no sabe qué usar, uno quiere agarrar y dividir nomás uno por otro y listo. Sí, no. No. La regla de Laplace no se aplica casi siempre tratamos de aplicar esa fórmula de casos favorables sobre número de casos posibles, pero no siempre se cumple, lastimosamente no es tan sencillo. Entonces está la regla de producto de probabilidades cuando los sucesos o los eventos aleatorios son independientes, eso significa que ocurre uno y no tinga si ocurre el otro o viceversa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá es un producto de probabilidades y acá pueden ver en esta fórmula la palabrita clave o la letra clave es I, ¿sí? Que ocurra A y B. Entonces ustedes saben que si en la lectura del texto los sucesos son independientes, entonces simplemente dicen, bueno, yo voy a multiplicar, voy a hacer el producto de las probabilidades. Suceden en simultáneo o no, y se multiplica. Acá ustedes pueden ver que la probabilidad de A intersección B, no está la unión, está el otro símbolo, se calcula a través del producto de las probabilidades individuales de cada uno de esos eventos. Después viene la probabilidad de sucesos dependientes, que es una probabilidad condicional de A respecto de B o de B respecto de A, que es ya un poquito más distinto y que se calcula haciendo cociente entre la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de esa intersección, ¿sí?, sobre la probabilidad de A. Depende de dado que, si es dado B, el denominador va en
el cociente se utiliza como denominador la probabilidad de B o de A, en este caso depende de cómo se lo pida, ¿sí? Esto se aplica también cuando, vamos a empezar a verlo, el muestreo o la selección de elementos que van a ser parte de la muestra sin reposición, o sea que va cambiando la cantidad de elementos. Acá no se puede asegurar que el denominador, casos posibles o número de casos totales o casos posibles se mantenga constante, ¿sí? Bueno, esto se vio acá en este ejercicio, en donde se hizo una distribución de la raza Brangus y otras razas, se las dividió. Esto es una distribución de frecuencia, una tabla para variables de tipo categóricas o cualitativas, ¿sí? Acá se puede observar en simultáneo dos fenómenos, tanto el evento género, sexo, ¿sí? Hembras o machos, como las razas. Son dos cosas que se observan, son dos cualidades o atributos que se pueden observar en un mismo individuo, ¿sí? Entonces el experimento extraer de ese conjunto de 187 animales que tiene machos y hembras, brangus y otras razas, es un evento aleatorio, y cuando uno quiere responder a esta pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que yo, al haber seleccionado brangus, entre esos brangus aparezca una hembra? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, la probabilidad conjunta hembra y brangus. La probabilidad conjunta es la intersección que se da entre el caso hembra, entre la columna hembra y el caso brangus, ¿sí? Que son 48 animales, sobre el total, que son 187, dividido, esa es la probabilidad, ¿sí? Porque la probabilidad yo la calculo con número de individuos. Casos favorables a esa condición, hembra y brangus, sobre casos totales, todos los animales, luego dividido por la probabilidad de ocurrencia de brangus, que en este caso tenemos, ¿cuántos brangus? 81 ejemplares de la raza brangus, sobre el total, que es 81 sobre 187, eso da 0,43, que pasa a ser el denominador. Entonces, cuando la pregunta es una pregunta condicionada, que me salga una hembra, pero de la raza brangus, entonces condiciono de esta manera, ¿sí? La probabilidad me da alta de 0,59. Entonces, esa es la intersección ahí, ¿sí? El área sombreada. Y bueno, sucede esto con las bolas también, con las bolas de colores. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que se haga una selección sin reposición y que consecutivamente me salgan dos bolas rojas? Para que me salgan dos bolas rojas, en la primera extracción me tuvo que haber salido una bola roja, ¿sí? En la segunda extracción yo ya voy a tener una bola menos, y si yo me salió bien la bola roja la primera, en la segunda tiene que ser una bola roja también. Entonces, caso favorable la primera probabilidad, o la probabilidad que me salga la primera bola roja, es 3 sobre 10. Tengo 10 bolas, de esas 10, 3 son rojas, entonces hago 3 sobre 10 ahí ya le resto una bola roja al numerador y una bola cualquiera, que es justamente la bola roja, al denominador. La multiplicación, porque yo pregunté que las dos me salgan rojas, el producto de probabilidades. ¿Ven qué lindo que está? Espectacular. Bueno, y esto es muy importante, evaluar la independencia de los sucesos. Esto se evalúa en los ejercicios, lo vamos a ver. Bueno, ¿qué me dicen? Ahí vuelvo, dejo de compartir. ¿Ya apareció profesor o no? Sí, acá estamos. Hola profesor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estaba aprendiendo. Bien, bien. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Estaba incógnito. No, sí, porque no. Callado. Un muted. ¿Cómo andás, Sí, Rubén? mientras vos estabas hablando, algunos chicos escribieron, dicen, no sé, Karen Piñero y Manol. ¿Qué dice Karen? Karen, no sé si se puede escuchar ahora. Y eso, y bueno, y Manol tenía problemas
De audio. conexión, y ahora Duli. No sé quién será Duli, pero dice que a mí tampoco me anda el internet. Se Bueno. corta todo el audio. Pero acá tenemos casi 30, 26, somos ahora Sí, 22, yo estoy 4 grabando. alumnos. Yo estoy grabando la presentación. Ah, vos estás grabando. Sí. Bueno, Contá, Rubén, contanos algo acerca de la reunión y de cómo va a afectar la cursada, la temporalización, qué va a pasar. bueno, tuvimos reunión, como les dije el otro día, entre todas las coordinaciones, el equipo de gestión de la facultad, y quedamos, bueno, tuvimos un acuerdo así general, ¿no es cierto? Parte de eso es lo que yo les comenté el otro día, que no se va, de empezar a evaluar esta parte con los chicos que estén conectados, y los que tengan problema de conexión o directamente no se conectaron, se trabajará cuando volvamos. El tema es cuándo volvemos. Uh-huh. Ojalá que volvamos pronto, pero no hay ninguna perspectiva. Una idea en borrador es que hacer algo parecido a lo de la UBA, qué sé yo, que el primer cuatrimestre empiece el 1 de junio, Uh-huh. terminando allá por septiembre, y el final de la cursada, esto para materia de segundo a cuarto o quinto, según la carrera. Porque para primer año se va a extender. En borrador tienen la idea de que el año de clases termine en diciembre. No al principio, sino ponerle 15 por ahí. Okay. Que se puedan hacer las mesas de exámenes, en lo posible, Uh-huh. las que se puedan hacer. Y bueno, respecto de la evaluación de esta instancia, hicimos ver de que, bueno, en general consideran que es una buena idea, pero todos sabemos que tenemos problemas nosotros, el equipo docente general de la facultad, porque en el mejor de los casos sabemos evaluar presencialmente. Sí. Y algunas materias, o sea, no. Nosotros podríamos, por ejemplo, ya de hecho, estuvimos charlando con Silvia, con Fidelina, Elizabeth, de la posibilidad de cómo podríamos evaluar nosotros, ya pensando, adelantándonos. Los cuestionarios de teoría no hay mayor problema. Se da una serie de preguntas con alternativas, múltiple choice o lo que sea, se le da un tiempo, el alumno contesta, responde y listo. De hecho, los chicos que vayan resolviendo los cuestionarios están teniendo un buen entrenamiento para eso. Nosotros deberíamos resolver la parte, cómo evaluar la parte práctica. Uh-huh. Pero todo eso que estamos hablando se hará en mayo, más o menos. Okay. Así que quedamos en eso. Eso que vos compartiste hoy en el grupo, Uh-huh. más o menos refleja esto. Se le va a tratar de ayudar a las materias que tengan algún problema de actividad virtual, que estén un poco más pasivas, para ver que puedan usar la mayor cantidad de herramientas que andan dando vuelta, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, eso, las 4 carreras acá al Dorado más o menos funcionan, tienen mayores problemas de conectividad en la carrera de San Vicente y algo en San Pedro. Bueno. Pero en general, no sé si eso, que es un poco la mayor ansiedad, creo que el decano va a tratar de sacar está trabajando, consultando con el rectorado, con otras facultades de carreras afines, de forestal, agronomía. La facultad integra a nivel nacional una asociación que se llama UDEAS, donde está más o menos el 90%, están todas las públicas, que enseñan ingeniería forestal, agronomía, ingeniero zootecnista y ingeniero de recursos naturales. Bueno, de ahí se trabaja con un acuerdo. Alguna privada hay, pero poquitas. Tampoco hay tantas facultades, carreras privadas de este tipo, ¿no es cierto? Uh-huh. Todas las forestales están en carreras en Universidad Nacional. Y más o menos trabajar en red y aprender uno del otro. Totalmente. Nosotros estamos aprendiendo en esta modalidad virtual. Totalmente. Y tenemos que empezar a aprender medio rápido a cómo evaluar de manera eficiente, ¿no es cierto? Y bueno, eso. Si tiene alguna otra pregunta respecto a los alumnos, creo que eso que Silvia mandó hoy refleja un poco la actitud general del plantel docente, de los directivos de la facultad.
Bueno, obviamente alentarlos a que no se desconecten, ¿no es cierto? Nosotros a través de el equipo nuestro, a través de Alfonsina, está poniéndose las pilas para tratar de rescatar a algunos chicos. Y de paso, ya que estamos reunidos, les pido a ustedes, si ustedes conocen a algún chico o chica que no se está conectando, bueno, díganos. Algo que me vino ahora respecto de esos chicos es que aparentemente se va a utilizar lo que se llama sistema de becas de fotocopia que tiene la facultad, que ahora no está funcionando porque ningún chico está en la facultad sacando fotocopias. Sí. Como que se va a aprovechar ese recurso disponible para hacer cuadernillos. Bien. Y ahí yo puse para materias de primer año, ciclo básico. Bueno, ahí yo puse que estadística esté, porque nuestros números son de más o menos 85, 87, 90, no sabemos bien la cantidad de alumnos que tenemos. Aparentemente hay 87 en la lista del CIU, guaraní, más 4 más, que cuando atienda la parte administrativa, se va a consolidar su situación. No se va antes que me olvide, no se va a modificar el sistema de correlatividades por ahora, sigue firme, salvo alguna excepción que tiene que ver, dijo la secretaria académica, con 3 o 4 materias que no tomaron los exámenes que tenían que tomar en marzo, a ese momento un poquito antes de la cuarentena, no se tomaron los exámenes, y bueno, esos chicos, no es problema de ellos si no se le toman los exámenes. Entonces, para esos casos muy excepcionales, que no le toca, que el chico no puede rendir, ¿qué querés? Entonces eso se lo va a dejar cruzar. Creo que es el profesorado. Vuelvo al tema de las becas, a las fotocopias. Bueno, entonces yo dije, nosotros tenemos esta cantidad de alumnos, esto en segundo año, y más o menos tenemos 55 chicos activos. Sí. Entonces estamos andando con más o menos 40 que no están activos. Y si pudiéramos entrar al sistema de fotocopia, ustedes tienen le dije, las direcciones además. Bueno, aparentemente, ¿qué se va a hacer? Se va a sacar fotocopia de algún material que la cátedra le dé prioridad y se le va a acercar, no sé, a una municipalidad, se recorrerá, qué sé yo, de acuerdo a cómo estén identificados esos alumnos. Buenísimo. Así que, como un paliativo más, ¿no es cierto?, interesante que se le pueda llegar, particularmente ser solidario con esos chicos que pensamos que tienen problemas de conectividad. Otra condicionante es que uno piensa que todos los chicos tienen computadora y eso no es así. No. Los chicos que no tienen computadora ya nos dijeron a nosotros en esta búsqueda, en este rescate que está haciendo Alfonsina, yo les agradezco a los que le pasaron los teléfonos de esos chicos. Alguien dijo, yo no tengo computadora, bueno, está lo típico, la falta de señal, lo que sea, de datos, o de la capacidad del celular, y otras veces que comparten el celular entre varios, ¿viste? Y un celular familiar, y bueno, coincide, por ahí son varios en la familia, todo el chico en primaria, secundaria, todo el mundo le manda por celular las cosas. Entonces hay una limitación importante. Y nosotros vamos a seguir al ritmo que vamos, tranquilo, pero sin parar. Y cuando podamos evaluar esta parte que termina acá, digamos, en probabilidad, lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer cuando la facultad empiece, ya haya dado el a las evaluaciones. Eso sería Tanto, mayo. ¿Cómo? Eso sería mayo. Sí. No, ahora como habíamos... No, porque salvo que se demore y que no nos dé respuesta, en un momento nosotros le avisamos con tiempo, ponerle con una semana de anticipación y bueno, tal día tomamos examen. Para los que quieran. Sí, claro. Y después de eso habrá un recuperatorio. Para los que quieran. Listo, terminó el primer parcial virtual y nosotros seguiremos dando la materia porque ya sabemos que tenemos que seguir y que cuando volvamos va a haber como una especie de doble cursada, pero cuando volvamos quizás lo hagamos muy rápido para los chicos que no se conectaron, y encima los exámenes van a ser muy, muy rápidos, así que como les dije la otra vez,
y le dije también, lo dije en la reunión, está bueno que los chicos que se pusieron las pilas, que tienen esa posibilidad, se vayan liberando de evaluaciones para cuando volvamos. Total, Así que eso es el estado de situación más o menos. Si nos da una mano conseguir encontrando chicos, ¿para qué? Para que ver cómo se puedan conectar, para que aunque sea vean las cosas grabadas y eventualmente, si están lejos, pero sí sabemos en qué municipio está, por ahí no se lo va a llevar a la casa, pero sí un lugar accesible en una municipalidad, se dice en tal lado, no sé, una iglesia, una escuela, un lugar de concentración, que se puedan dejar 4 o 5 materiales de estadística, ponerle, para los chicos que son de ese lugar y que no se conectaron, más o menos. La dirección está en la facultad, pero no se va a ir, no se puede ir a cada casa, imagínense. Pero sí a cada localidad ponerse de acuerdo, la municipalidad, no sé, alguien de referencia, y que esa persona o institución recoja el material y el chico lo va a buscar, ¿no es cierto? A ese lugar. ¿El correo postal está funcionando? El correo acá está lleno de gente todos los días. Sí, por eso, capaz que también sea una opción, ¿eh? Cobrando distintas cosas. Sí. Y entiendo que sí, Oca eso está trabajando. Y bueno. Andriani, yo veo que esta mañana salí y estaba la camioneta repartiendo cosas. Claro. Una cosita, pero chicos. La gente tiene su móvil y capaz que puede claro. Por ese medio. Sí. Para sacarle un poco de presión también a ustedes, chicos. Las guías de trabajos prácticos que nosotros estamos desarrollando no necesariamente tienen que estar siendo desarrollados con Excel. O sea, porque son guías específicas que nosotros construimos para desarrollarlas en la clase, en el aula, con la calculadora y con el cuaderno y con lápiz. Entonces... Yo les diría que preferentemente resuelvan el lápiz, y que usen el Excel que hacemos nosotros, que hace Silvia, para chequear resultados. Totalmente. ¿Se entiende? Porque todavía no sabemos bien cómo vamos a evaluar la parte práctica, si es que no se levanta la cuarentena. Pero una alternativa es que ustedes manden fotos de lo que producen en papel. El tema nuestro, un gran tema que ya lo charlamos, es que el trabajo sea personal, obviamente. Entonces esa es una alternativa. Y de paso es lo que hacemos siempre presencialmente nosotros. Le enseñamos a mano con calculadora y en la computadora, y les evaluamos las dos cosas. En el primer y segundo parcial es en papel, calculando con tablas, con calculadora, y al final de la cursada les tomamos lo que se dio en informática, como un tercer parcial, digamos. Pero está de bueno que esto lo sepan resolver cuando practiquen de ambas maneras. No sé el formato que están entregando ellos, que le entregan a Alfo o a vos, y Alfo pidió que sea en Word. O sea Alfo pidió que sea en Word. Sí, bueno, que se escriba texto y que se peguen los gráficos y las tablas. Pero siempre recomendamos que transcriban la fórmula, que la escriban a mano, la fórmula de la media, de la mediana, de la moda, todo eso. Cuanto más veces la escriban, más practican y más incorporan los conceptos. Y hacer un gráfico a mano no es lo mismo que hacerlo en la computadora. Entonces, esa experticia, tienen que desarrollar esa habilidad de saber bien qué va en el eje de las X, qué va en el eje de las Y, la altura, la escala, porque la escala la suele hacer la computadora, entonces ustedes no adquieren la habilidad de armar una escala. Claro. Es todo un tema, el tema gráfico es engorroso y requiere de práctica. Sí, háganlo por favor y practiquen a mano. Vi que Alfonsina el otro día, anteayer, les hizo una aclaración en cuanto a las interpretaciones de resultados. Cuando se les pide que hagan estoy leyendo, cuando se les pide, háganlo desde el contexto del ejercicio, la variable que se está analizando y desde el significado que tiene cada medida, parámetros, estimadores, etcétera, que calculan. La idea es que esto no es matemática pura, digamos, uno tiene que tener un resultado numérico y punto. La estadística es mitad matemática y la otra mitad es realidad, de modo que la realidad forma parte del contexto de un problema que se está analizando, la producción de un bosque, la producción de un vivero, lo que sea.
Entonces, y la unidad en que se trabaja, si la unidad, si lo que se está buscando es algo que tiene unidad, hay que ponerla. Y si te piden que interpretes, ¿qué te parece interpretar la segunda fila de la frecuencia absoluta de la segunda fila? ¿Qué te dice? Bueno, puedes poner 8. Sí, 8 es la frecuencia. ¿Y qué interpretación le das? Bueno, que hay 8 individuos de esa clase, sobre un total de 40, no sé. Y más que nada los que tienen unidades hay que ponerlas y contextualizar el resultado en función de la investigación esa que se está mostrando en cada ejercicio. Y entonces háganlo, por algo se los está pidiendo, ¿viste? Nosotros nos tenemos repartido el trabajo. Si Alfonsina ve las guías, ve los trabajos que ustedes presentan, ya está. Silvia está con los prácticos, yo estoy con los teóricos y conectamos cuando nos tenemos que conectar. Pero bueno, mejor en eso, ¿viste? De última, si Alfonsina, ¿cómo le responde? ¿Por WhatsApp, mail? ¿En el aula cómo le responde? Por lo Yo general... no charlé con Alfonsina, no nos vemos hace un mes nosotros. Sí. O más. No sé cómo Les le pregunto respondo. a los chicos. ¿Ya estuvieron recibiendo devoluciones de las guías de trabajos prácticos? Sí, en el aula. ¿Por el aula les envía? Sí. Bien. ¿En qué formato? ¿En el Word que ustedes mandaron, ella se lo devuelve corregido? Sí, a mí sí el primer práctico me devolvió. Perfecto. Bueno, y en algunos casos les habrá observado esto que escribió en el WhatsApp ella. Ah, no sé. No sabes, entonces vos interpretaste todo bien. Cintia Qué sabe. loca, ¿no? Muy bien. Bueno, que cada uno sabrá, ¿viste? De aquellas 50 y pico actividades que habíamos tenido, pero eso me parece que eran de la guía 1 o 2. Habían respondido 55 chicos. No sé cómo estaremos ahora que ya estábamos... La guía en 2, la guía 2 le entregaron como 35 por ahí. La guía 1 fue la que más así, con digamos mayor volumen de respuesta tuvimos. Ajá. ¿Y Pero, la 3 ya hay retorno? ¿Devoluciones? ¿Entrega? Ah, sí, la 3, perdón, la 3 son 35, perdón. La 1 vale. no me acuerdo. Sí, la 3 ya son como 35, así que... Cierto que ya son 3. Estamos por la cuarta. También las está leyendo Alfonsina. Sí. Bien. Bueno, no sé si tiene alguna duda así de niveles generales, si nos seguimos con vamos a la guía directamente. Yo la acompaño, Silvia. Por favor. ¿Alguien tiene algo para comentar o alguna duda que se quiere sacar? ¿Seguimos? No veo ningún mensajito. Bueno, están todos mudos, mudísimos. Sí, la siesta lo esmudeció. Bueno, me voy a compartir el Excel, Rubén. ¿Te parece o querés hacer repaso a algo? Dale. Vamos punto a punto. Eso, agarren... ¿Todos tienen la guía a mano? Eso espero. La guía número 4. Me dicen si se está viendo el Excel. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ahora sí. Perfecto. Un Excel con dibujitos. Eso. Ahora sí. Bien, gracias. Bueno, si tienen la guía a mano, voy a achicar un poquito para que ingrese todo esto. Bien. ¿Qué dice la guía en el ejercicio 1? Ahí está. Dice que supongamos que se toma una muestra aleatoria con reposición de tamaño N2 a partir de un conjunto de los valores siguientes, 1, 2 y 3, y se produce el siguiente espacio muestral con 9 puntos muestrales. Estos 9 puntos muestrales son los resultados de las combinaciones de esos 3 valores, 1, 2 y 3, tomados de a 2, ¿sí? Este resultado de 9 puntos muestrales se puede calcular con número combinatorio. No sé si alguien se acuerda, pero en algún momento se lo vamos a mostrar con la calculadora, ¿sí? Entonces, en el espacio muestral, en el diagrama de Venn, vamos a tener todas estas combinaciones posibles de obtener combinando 2 valores de esos 3 resultados totales.
Entonces podemos ver acá, ¿están viendo que me estoy moviendo en el gráfico? Sí. Se ve, profe, sí. Bien, gracias. Las combinaciones que tenemos entonces, de todos los resultados posibles, todas las combinaciones posibles que podemos hacer con esos tres valores tomados de A2, tamaño de muestra N2 igual a 2, es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, Rubén tiene los bomberos cerca, 3, 2, 3, 3. Hay problema con tu audio. ¿Es mi audio? Sí, se empezó A quedar loco. generar. Yo escucho fuertemente la sirena de... Ah, es mía. Sí, es la sirena de los bomberos. Yo... De casa acá. Sí, sí. ¿Para qué me quedo callado? Bien. Este es el campo muestral, todos los resultados posibles. Lo denotamos con la letra griega omega. Y dice entonces, supongamos que además que definimos la variable aleatoria y suma, la variable aleatoria acá es la suma de esos dos valores, de esos dos números, que conforman un nuevo espacio probabilístico y que estamos interesados en los siguientes eventos. El evento A dice, el evento A está conformado por los puntos muestrales cuya suma sea un número par, ¿sí? La suma de esos dos valores que se extrajeron tiene que dar par. Entonces, vamos a ver de estos 9 resultados cuáles son, vamos a ir a este diagrama de Venn, cuáles son los resultados que su suma, la suma de esos dos números, de resultados, de como resultado un número par. Entonces, tenemos estas 5 respuestas, porque 1 más 1 son 2, 1 más 3 son 4, 2 y 2, 4, 3 y 1, 4, 3 y 3, 6. Son los 4, los 5 resultados posibles que podemos tener. Entonces, si tenemos, acá están especificados en esta forma simbólica de escribir. Estos son todos los resultados que dan como respuesta un resultado par. Entonces, la probabilidad, nos está preguntando cuánto vale la probabilidad, es 5 novenos. El cociente entre 5, que es el número de eventos o de resultados favorables sobre número de resultados posibles, que es 9, nos da esta probabilidad. Entonces yo acá, para graficarlo un poquito, lo delimité con este color rojo y este sería mi conjunto A, dentro de todo el espacio muestral. Después aparece el evento B, que dice que conformado por aquellos puntos muestrales cuya suma ahora sea un número impar. Entonces, ¿qué resultados tenemos de estos 9? Armamos un conjunto de 4 resultados, en donde está involucrado el 1 y el 2 y el 1, el 2 y el 3 y el 2. Esto suma 3, esto suma 3 y esto suma 5. Esos son los 4 resultados posibles, 4 combinaciones distintas que al sumarse esos números de esas cuatro combinaciones dan como resultado un número, un resultado impar. Entonces tenemos 4 resultados posibles o favorables sobre el número total de casos o casos posibles. Entonces esa probabilidad nos da 0,44. Y finalmente el evento C dice que está conformado por los elementos cuya suma es 5. Entonces aquí podemos ver que B comparte con C 2 de sus 4 resultados. Entonces C junta o con C se delimita estos 2 últimos resultados que son parte del conjunto de B. ¿Alguien tiene algo para comentar acá? ¿Algo que no entendió? Ahora vamos a las respuestas, ¿sí? O sea, leemos las preguntas y si alguien se anima, va respondiendo a lo que vamos preguntando. Así que necesito un poquito de intercambio con ustedes, ¿sí? A ver si me responden. Pues ya se me durmieron. Yo no tengo ningún tipo de control de la ventana porque
se me apaga la cámara cuando comparto mi pantalla. ¿Hay actividad o no? ¿Están todos dormidos? Hola, hola. Profe, la última parte, ¿puede explicar otra vez? ¿Cuál era la última? ¿El evento C? Sí, eso. Bueno, fíjate que dice en el ejercicio que el evento C está conformado por los elementos cuya suma es 5. Vos te vas al espacio muestral, al campo muestral, y mirás cuáles de los combinaciones en suma de esos dos números dan 5. Entonces ves que por ejemplo, 2 y 3 suman 5, y acá, como anteúltimo combinación, 3 y 2 también suman 5. Como te acordás de que el evento B decía que el evento C está conformado por aquellos puntos muestrales cuya suma da un valor impar. Entonces, una respuesta impar, o sea, un resultado impar sería 3 y 5 dentro de estas posibilidades. Entonces, esta combinación 2 y 3 y 2 suman 5. Entonces, C está incluido dentro del conjunto B. ¿Se entiende? ¿Quién me habló? ¿Silvana? Sí, profe, lo entendí. Ok, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Querés responder ya el primer ejercicio? ¿Te animás? ¿El ítem A? ¿Se dejó ver la pantalla o a mí nomás? A ver, ¿se ve o no se ve? Se ve, sí. El Excel, sí. ¿El Excel se ve? Bueno, pero A Silvia, ver, Rubén, preguntá, intervení. vamos a trabajar con la guía en la mano porque si no nos podemos marear. Aparte de paso de ellos trabajan, tienen que escribir ustedes. Tomen repitan ese diagramita que hizo Silvia en su cuaderno. Está bueno como guía, pero si no, vamos a trabajar entre todos. Volvemos a la guía, pero si la querés presentar a la vista, Sí. yo la tengo acá, pero para que vayamos Sí. punto a punto. Ahí voy. A ver acá. Si no estás trabajando solita, Sí, no, la idea es que ellos interactúen. claro. A ver acá. Bueno, háganse sus cuadernos que tienen que tener activos el diagrama parecido al que hizo Silvia. Y tengan la guía de trabajo práctico a mano para poder responder el cuestionario que está en las preguntas. Exacto. Con ese agrupamiento que la propia guía ya tiene y con esa idea gráfica que ella les plantea, muy bien, resolvemos los puntos que están acá. Ahí proyecto la guía. Al final de todo la veo a Sheila, no la veo, pero veo su... A ver, vamos. ¿Se ve la guía, Ah, Rubén? que están. ¿Se ve la guía? Si se ve la guía, todavía no. Pero todos tienen su guía a mano, ¿no es cierto? A la vista. Digan los que están trabajando con el celular, pues somos un poquito más explicativos, digamos. Todos están con computadoras, con netbook. Sí. Bueno, Sí, profe. no hay nadie que esté... Bueno, mejor. Porque si hay alguien que está solo con el celular, tiene una pantallita muy chica. Entonces ahí le vamos aclarando más las cosas. Sheila, ¿cómo andás? ¿Se ve la guía o no? Digo, esta es Cintia, todavía no, Silvia. Cintia, Sheila, Es Cintia, sí. Sari. ya sé. ¿Estás? Sí, Shari o profe. Sheila. Está Sheila también. ¿eh? Sari. Y Sari, qué sé. ¿Por qué te hace llamar así y después que querés que te reconozcamos de otra manera? Sari. Bueno, contestá, ¿tenés la guía a mano? La pregunta es, en el ejercicio dice, ¿qué tipo de concepto de probabilidad aplicaría para calcular probabilidades? Ya el diagrama que hizo Silvia nos tiene que dar una pista.
y quizá la pregunta está referida a aquellas, ¿se acuerdan? Dos tipos de formas de calcular probabilidades que clasificamos al principio. Una era con la definición clásica, que calculamos haciendo la división entre número de eventos favorables dividido número de eventos posibles, o la frecuencial, donde uno toma la realidad, experiencia, tabla de frecuencia para resolver probabilidades. ¿Qué responderías a vos, Sarri, entonces? ¿Ya me mareé? Sí. Sarri, a esa primera pregunta. ¿Qué tipo de concepto de probabilidad aplicaría para calcular probabilidades? La clásica. Exacto. Sí, seguro. Sí, a priori. Porque acá no tenemos tabla, ni una experiencia, ni nos pusimos a tirar moneda como el otro día, simplemente Silvia muestra la descripción, la guía también, del espacio muestral que está arriba de todo, el omega, define el evento A, el evento B y el evento C. Bien. Cambiamos de jugador. Vamos al punto B. F. Franco es, que figura como F, se identificó como F. Ulises. Franco. Yo digo Franco porque eso es Fernando, no sé. No se ve la guía, Silvia. No se puede ver la guía, Lucas che. Fiedrich. Y capaz la comparto yo, no sé. A ver, querés. no sé por qué no se ve. Intento. Lucas Fiedrich. Conteste, viejo. El ítem B, yo voy a tratar de compartir. Yo puedo compartir desde el Word, desde el Excel si querés. Y no muestro las respuestas. No, está bien. Si lo tengo a mano. Dale. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, perfecto. Bueno, le hice la pregunta, el F se escondió y Lucas Fiedrich. Ahora Silvia, vos le das la palabra porque yo no los veo más. Dale. El ítem B, Lucas, ese que está ahí. ¿Podés leer? Sí. ¿Los eventos A y B son independientes? Sí, ¿qué te parece? Y si le digo, no tengo idea, pero para mí son independientes, sí, porque no se pueden repetir. No se pueden repetir. Bueno, ¿alguna alternativa a lo que dijo Lucas, ¿no es cierto? ¿O Sí, Franco? Lucas. A ver, dale la palabra a otra persona, Silvia. A ver quién se anima que a haya escuchado. responder. Y si no, preguntarle vos, no, porque estos son tímidos. Ahí va. Sofía, ¿qué decís? Acá, ¿viste? ¿Hay alguien Acá que se son anima a tímidos. responder? Sofía, Cuevas. Sí, estoy leyendo. Ok, bueno. Quizá, respecto de la teoría, había que hacer una pequeña aclaración, Sí. Sofía y Lucas y eso, para analizar la independencia y lo último que habíamos visto, que Silvia repasó, que es la probabilidad condicional, necesariamente los eventos involucrados no pueden ser mutuamente excluyentes. ¿Se entiende? Si hay alguna relación entre aplicar la regla de la suma y aplicar la regla del producto, es que para ver tanto la independencia estadística como la condicionalidad, los sucesos tienen que ser necesariamente no mutuamente excluyentes. Es decir, tiene que haber eventos en común o posibilidades que ocurran los dos a la vez. ¿Se entiende? Por más que no tengan elementos en común, necesariamente deben poder ocurrir los dos a la vez. Entonces, ya la pista la dio Silvia cuando dibuja esos globos A, B y C, y el A y el B cómo eran entre sí gráficamente.
Ustedes hagan su propio esquemita, ¿viste? Ahora le escondimos el Excel porque si no Silvia trabaja sola. Y resuelve sola y sigue sola y nos vamos a las 7 de la tarde y queda muda y ustedes no trabajan, ¿viste? Bueno, a ver, Sofía tiene la palabra. Sí, o Lucas mismo. Sí. ¿Eh? Eran diferentes. Eran diferentes. Sí, claro, son diferentes. Pero la pregunta es si son independientes. Yo creo que sí. ¿Coincidís con lo que decía Lucas? Sí. Ajá. Y recordé, yo simplemente traigo de vuelta el concepto de independencia probabilística, que quiere decir que ocurra uno no influye sobre que ocurra el otro. Y acá no sé si eso se está cumpliendo. Vamos a darle la palabra a otro chica. A ver. ¿Qué dice Hernán Konopaki? Está. Está con Opaki, vamos todavía. Este año no lo escuchamos, me parece. A ver si se anima. Corredor, atleta. ¿Seguís corriendo, Hernán? Bueno, ahora no, ¿viste? Pero Pobre, no puede entrenar. por ahí corre en la chacra, ahí se puede, nadie te va a meter preso, pero no salga a la calle. A ver, Hernán. Hernán está ¿escuchaste mudo. lo que dijo? Sí. Pensá en el dibujito que hizo Silvia, haz el tuyo en tu carpeta y reflexionemos sobre lo que contestaron Lucas y Sofía. ¿Estás, Hernán? No está, parece. No, no está. Está, pero no está. Está Siu, ¿qué dice Carlos? Sin miedo, porque acá estamos No aprendiendo, estamos tomando examen, viejo. Ya tenemos 2 nos y ahora queremos ver si alguien puede desempatar, si se anima a contrariar. ¿Y por qué? Está Siuk. Está Siuk. Carlos, ¿está activo por ahí? Y está conectado, pero Está conectado. no sé quién se anima. ¿Alguno que le quiera hacer el aguante? A ver. Diga usted. Profe, Hernán dice que está sin micrófono. Bueno, está perdonado entonces. Y Stasik dice lo mismo, así que bien, la escucho. Vale. Y a ver, otra persona, uno que tenga micrófono. Acá hay alguien, ¿quién es? ¿se me Voy a escucha? dejar compartir. Sí, se te escucha. Dale. Buenísimo. ¿Quién sos? No, Candia, Aymara. Aymara, dale. Pero lo que yo entendí, Decí. los eventos A y B ¿Sí? pueden ser mutuamente excluyentes, ¿no? Sí. Porque si es par, entonces directamente ya no es impar y se excluyen entre sí. Eso sí, eso estamos bien. Perfecto. Entonces, una explicación que dijo el profe recién, son sucesos dependientes. Exacto. Por lo pronto son mutuamente excluyentes, como muy bien dijiste. Y al ser mutuamente excluyentes, no son independientes. Claro, son dependientes. No, Dependientes. no son independientes. Porque para el concepto son dependientes, profe. ¿Qué? Son dependientes. No. No entiendo. Que no sean Son independientes. independientes, profe. ¿Qué? Los sucesos son independientes, ¿Por qué? y porque los resultados de uno no influyen en los resultados del otro. Bueno, y si yo que me quiero preguntar, como uno puede, ¿viste? Es fácil tirar la moneda, decir tirar 2 monedas que salgan a 2 caras, yo puedo calcular la probabilidad, porque lo que ocurra con una moneda no influye a la otra, listo, se tiró y se tiró. Pero si yo me puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de sacar par e impar en esos grupitos del 1-1, el 1-3? Cada elemento de ese espacio muestral eran esos pares. Creo que había 7, 9, Silvia. 9. 9 pares. No, pares. Pares son Pares. 5. 5. No, pares en total. El espacio muestral. Son 9, completo. 9. Eso. Que va del 1-1 hasta el 3-3.
¿Me puedo preguntar cuál es la probabilidad que salga par e impar? ¿Puedo responder a esa pregunta? Que tiene que ver con analizar la independencia, que ocurra uno y ocurra el otro. El que se mostró y opinó es Lucas. ¿Vos No. sos de remera blanca? ¿Quién sos? No. Rodrigo me llamo, Rodrigo Fleita. Ah, Fleita, ¿cómo estás? Rodrigo Fleita, muy bien. Bien acá, Bueno, conectadísimo. planteo. Hacé tu planteo, a ver, Rodrigo. Que los... ¿Cómo no? La probabilidad de que ocurra el suceso A es independiente a la probabilidad de que ocurra el suceso B. Yo puedo calcular uno y otro, después en la propia guía están planteados, uno vale 5 novenos, el otro creo que 4 novenos. Exacto. Sí, sí. La probabilidad de que ocurra A es de 0,56 y la probabilidad de que ocurra B es de 0,44. Claro, pero ¿puedo responder a la pregunta cuál es la probabilidad de que encontrar la suma par y suma impar? En extraer uno de los resultados, de los 9 resultados. Veo uno de los 9 resultados. Que ocurran los dos a la vez, quiere decir, ¿eh? En simultáneo. Que ocurra A y que ocurra B simultáneamente. Esa es el análisis que tenemos que hacer cuando le ponemos esa conjunción y cuando ponemos el y, estamos pensando en una multiplicación muchas veces, que ocurra un evento y el otro. ¿Se entiende, Rodrigo? El hecho de que esa gran pista gráfica que dio Silvia hace un rato, donde A y B eran dos globos dentro del universo Omega, que no tenían ningún elemento en común, nos lleva directamente a que, como dijo una chica, no me acuerdo, muy bien, dijo A y B, ahora que estamos volviendo a lo que Silvia comparte, A y B son dos conjuntos, o dos eventos, en términos probabilísticos, mutuamente excluyentes. Por lo tanto, que ocurra uno impide que el otro ocurra. No tienen elementos en común. Y al ser mutuamente excluyentes, no pueden ser independientes. No pueden ocurrir los dos a la vez, no puedo entrar en esa simultaneidad. Simultaneidad. Más o menos está, hay que asentarlo esto y te recomiendo la lectura del libro, y si no del apunte, cuando entramos a explicar el tema, la segunda parte, cuando explicamos la regla del producto, de probabilidades, y analizamos puntualmente qué quiere decir la independencia estadística. Vale, Rodrigo, da un repaso, un refresh y avanzamos. Y también, bueno, Lucas y Sofía, que habían dicho que eran independientes. ¿Sí? ¿Alguien estaba preguntando? Sí, yo no sé si a alguien más le pasó, en este punto yo también creía que eran independientes, porque leí en el apunte que dice que cuando se efectúan extracciones con reposición, las extracciones son independientes. Y ahí entendí, o sea, interpreté como que si fueran sucesos independientes. Claro. Pero fíjate vos, en este punto B no se está calculando ninguna probabilidad con o sin reposición. Exacto. Se está preguntando conceptualmente si los sucesos A y B son independientes. Tal cual. ¿Se entiende? Pero sí, entiendo, pero la consigna decía que era con reposición y bueno, ahí se armó toda una confusión. Pero bueno, hay que ver el contexto del problema. Profe, por ahí. Sí. Yo también pensé lo mismo, pero por ahí también por la consigna, pero porque yo entendí cómo estaba armada, se daban los dos sucesos, porque dice el evento A y después me dice el evento B. Entonces yo pensé que sí se estaban dando los dos eventos. Entonces por eso dije que eran independientes. Está bien, Okay. está bien. Pero lo que manda en general es hacer un esquema como este, y uno ve que los dos conjuntos no tienen elementos en común,
y te preguntan cuál es la probabilidad de que ocurra A y B, y en qué valor caeríamos como resultado numérico. Si en vez de preguntarte, como dice la guía, los eventos A y B son independientes, que ya lo charlamos, nos preguntaría, calcule la probabilidad que ocurra A y B. Sería cero. Cero, Eso. exacto. Pues no puede ocurrir, no. Ocurre uno o ocurre el otro. Caemos en eso, digamos. No tienen elementos en común y al ser mutuamente excluyentes no pueden ser independientes. No pueden ocurrir simultáneamente. ¿Se entiende? Ocurre uno o ocurre el otro, en ese sentido probabilístico. Sí podríamos calcular la probabilidad que ocurra uno o el otro, y ahí vamos a la regla de la suma, pero más... ya está. Ya viene, sí, ya viene. Vale. Ok. Bien. Elegí, yo salí de la... Ahora yo puedo Dale. elegir. Este que no se puso nombre, que está arriba, figura acá. El penúltimo acá de la lista, arriba de Sarri, no se identificó. Yo no sé, yo no sé si todo tiene el mismo orden, ¿eh? Bueno. En tu compu como en la mía. Bueno, voy a buscar a alguien. Silvana, ya la encontré. Silvana Kroll. Otra vez. Y por eso le pedimos que se identifiquen, viejo. Todos, por favor, los que todavía no les podemos ver las siglas, ese que te pone el programita, hay uno que todavía figura como Fellow Hister. Silvana, tenés servida el ítem C. Servido, ¿eh? Sí. Bueno, cuando aparece la letra O, ¿a qué regla vamos? ¿A qué regla tenemos que pensar? En la suma. Bien. La regla de la suma, perfecto, buenísimo. Y cuando aplicamos la regla de la suma nos fijamos si los sucesos tienen elementos en común o no tienen elementos en común. La pregunta es, ¿A y B tienen elementos en común? No. No. Por lo tanto, para responder a eso, ¿cómo resolvemos la regla de la suma? En este caso. Y es la cantidad de resultados favorables de A, en este caso van a ser 5, Ujú. Sí. porque hay 5 eventos, no son eventos, pero son 5 resultados de los 9 que son favorables a A. Entonces va a ser 5 dividido 9, y ese Correcto. va a ser la probabilidad de A. Sí. Sí. Bien. Eso ¿Y está. la de B? Pues necesitamos las dos. La pregunta es Entonces, A o B. A o B nos dice Silvana. El ítem C. tengo que decir el resultado. No, la pregunta del ítem C dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? De que No, nos están preguntando la probabilidad individual de cada uno. En todo caso lo vamos a usar, por supuesto. Pero que ocurra uno o que ocurra el otro quiere decir que estén ocurriendo, que es la unión, digamos, como que es la suma. Y de hecho se suman probabilidades. A ver si alguien le ayuda. GM, ¿quién será? Profe, ¿puede ser que el Gustavo, resultado esté ahí en la pantalla? Y está en la pantalla, ahí sí, no. No. Están las probabilidades individuales, la probabilidad de que ocurra A y la probabilidad de que ocurra B. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? Cuando yo extraigo un elemento, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? Uno. Sería una probabilidad de 1. Exactamente. Porque es el 5 noveno que decía Silvana más el 4 noveno. Y por ahora 5 noveno más 4 noveno da 1. ¿Por qué da 1? Porque no hay ningún elemento que pertenezca a omega, al espacio muestral, que esté fuera de A y de B, ¿se entiende? Fuera de esos dos globitos que dibujó Silvia, no hay elementos. Bueno, LF. No, ese es Lucas. Gustavo Malowski, te salvaste, pero ahora te agarré. Es el D. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra, que ocurra B o C
¿Tenés el micrófono abierto? Sí. Sería 0,44. Ajá. B o C. ¿Por qué? Porque todos los eventos que se agrupan en C están dentro de B, entonces sería la misma frecuencia que tendría B, la misma Excelente. probabilidad que tiene B. Acá está la Excelente. fórmula. Muy bien. Las formulitas están abajo y de hecho es aplicación de la regla. ¿Se puede aplicar la regla de la suma acá, Gustavo? Sí, se puede, pero Sí. habría que restarle luego la probabilidad de C. Claro, lo de C se suma y se resta, por lo tanto, si aplicás la regla de la suma, como está ahí abajo, que Silvia escribió, sería la probabilidad de B, que sería 4 novenos, más la probabilidad de C, que da 2 novenos, menos la probabilidad de B y C. Y la probabilidad de B y C es C. ¿Están todos de acuerdo, ¿no es cierto? Que la intersección entre B y C es C, porque todo C está contenido en B, es un subconjunto de B. Entonces la respuesta a eso es B, es la probabilidad de B, directamente, como dijo Gustavo, 0,44, 4 novenos. Se puede aplicar la regla de la suma, pero es como absurdo, digamos. El que la quiera aplicar, aplíquela y va a haber este asunto de un conjunto incluido en el otro. Se decía eso, inclusión de conjuntos. Profe, Sí. me queda, no sé si me entendí. O sea que en el D significa que como que no hace falta sacar la probabilidad de C porque C está incluida en B, entonces solamente alcanza con sacar la probabilidad de B. Y claro, porque si aplicás la regla de la suma, caes en el absurdo. ¿Qué haríamos? 4 novenos, que es la probabilidad de B, ¿no es cierto? Sí. Más la probabilidad de C, que es 2 2 novenos. novenos. Sí. Menos la probabilidad de B y C simultáneamente. Y eso es 2 novenos. Entonces, ¿qué hiciste? Sumaste el restante 2 novenos, ¿a qué valor? Al 4 novenos. Sí, Entonces el resultado es 4 novenos, el 0,44 que decía Gustavo. Este es un caso particular cuando un conjunto completo está incluido dentro de otro. Interesante. ¿Quedó en claro, Mazo? Sí. Vale. Gracias. Yo no voy a contestar, casi me pregunté a mí. ¿Tengo 2F? ¿Quién es? Uno puede enfocarlo a alguien y... A ver, mira vos, puse el... Arriba y aparece el nombre. Sí, pero es justamente de la persona que no se identificó. Identifíquense con los 3 puntitos abajo, pongan el nombre, viejo. Voy a buscar otra persona. Pensé que le podíamos ver. Aima ya opinó, y vale, Aimara, exacto. Vamos a poner Aimara como el ítem E, ¿lo ves? ¿Lo tenés a mano? El ítem E dice, no, ya está, representar en una tabla los 5 resultados posibles de obtener con la muestra de tamaño n igual a 2 con sus probabilidades de ocurrencia respectivas. Bueno, eso hay que poder dibujar. Profe, ¿cómo le hago? yo no había leído el ítem, por eso. Si podés hacer mímica y mostrar, todavía, ¿viste? Todavía ni te digo vos cómo ver las tablas. ¿Quién estaba contestando? Hola. ¿Quién estaba contestando? Bueno, comentarle, Silvia. Este punto tiene que hacer la profe en su computadora, si todos podemos ver cómo sería. Sí, claro, la idea. La idea no. Fíjense, vamos a ese. Chicos, escuchen. Compartí el Excel ahí. ¿Nos está viendo el Excel mío? ¿Todavía no? ¿No? A ver, un segundo. Es que yo lo tenía. Sí, se ve, profe. Porque ahora lo saqué. Sí, eso lo ven mejor. Sí, un segundo, que ahora tengo que volver porque lo saqué. Un segundo. Pensé que no lo estaban viendo.
Ahí va. Ahí va. ¿Están viendo? ¿Me responden? Sí. Muy bien. Fíjense que la variable dice, supongamos además que definimos a la variable aleatoria y es la suma de los dos números, ¿sí? Esa es la variable que nosotros estamos buscando. Entonces nosotros de estos nueve valores que están dentro del espacio muestral, de estos 9 puntos muestrales, tenemos que hacer la suma, ¿sí? Entonces, ¿cómo sumamos acá? 1 más 1 nos da 2, ¿sí? 1 más 3 nos da 4, perdón. 1 y 2 nos da 3. 2 y 2 nos vuelve a dar 4. 2 y 1 nos da 3 de nuevo. 3 y 1, 4. 2 y 3, 5. 3 y 3, 6. Y 3 y 2, 5. Esos son todos los resultados que puede tomar la variable, en este caso, i. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Tenemos las 5 respuestas de la variable i, los 5 resultados. Y acá i en vez de x, perdón. La variable i es la suma de los dos números. Entonces tenemos 5 resultados posibles, porque la suma de los dos más chiquitos es 1 y 1 nos da 2, 1 y 2 nos da 3, 2 y 1 nos da 3, y así sucesivamente hasta llegar a 3 y 3 que nos da 6. Entonces hacemos un conteo, o la famosa frecuencia que ustedes absoluta, que ya saben, ya conocen, y sabemos que, voy a traer esto para abajo, esperen un segundito, me lo llevo acá cerca para que ustedes puedan ver y puedan hacer la asignación de frecuencia. Entonces vemos, por ejemplo, que para la variable i que toma la respuesta 2, tenemos uno solo, ¿sí? Un solo punto muestral que toma el valor de 2. La respuesta 3, o sea, cuando i toma el valor igual a 3, tenemos el 1 y el 2 que suma 3, y el 2 y el 1 que también suma 3. Entonces ya tenemos 2 valores para esa respuesta. Cuando i toma el valor 4, vamos a incorporar dentro de esto, o sea, su frecuencia va a ser 1 y 3, 2 y 2 y 3 y 1. Esa es la respuesta 4. Tenemos 3 respuestas que suman 4. Después tenemos el valor, cuando i toma el valor 5, tenemos a la respuesta 2 y 3, o sea, el punto muestral 2 y 3, y el punto muestral 3 y 2. Tenemos 2 resultados, contamos 2. Y finalmente nos queda un solo punto muestral que suma 6, porque nuestra variable, no se olviden, es suma de los dos números. 3 y 3 suma 6. Y tenemos un solo punto muestral para eso. Para cada uno de estos resultados, este sería todo el recorrido de la variable i. Podemos calcular las probabilidades. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Esto es análogo a la frecuencia relativa. Hacemos 1 dividido 9, que es el número total de casos, casos favorables sobre casos posibles, nos da 1 sobre 9, la probabilidad en términos de tanto por 1 nos da 0,11. Y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Bueno, ahora que lo hagan ellos. Dale. ¿Lo vamos a ir preguntando las respuestas? Sí. Dale. A la guía le falta un pedacito de escritura en el... A ver, en el- puede en ser el que a mí se me enunciado. borró. ¿Qué dice? A ver, decime dónde. En Representa. en este punto que estamos analizando, Sí. dice representar en una tabla los 5 resultados posibles de obtener de la variable i con la muestra de tamaño número 2. ¿Se entiende? Que no queda muy Sí, descolgado. sí. I está definida ya Acá, en el resultado. enunciado muy arriba. Sí. Posible obtener de o con la variable i con la muestra de tamaño 2. Y allá arriba en el i pues hay que poner en negrita por lo menos como para que Resalte. Claro, pero porque nos estamos refiriendo a esa nueva variable, a esa variable reconstruida con la suma de los elementos de cada parcito. Bien. Prepárense para responder
ahí al cuadrito. ¿Todos entendieron? Está muy buena esta aplicación que hizo Silvia. ¿Todos entendieron primero de qué se trata la variable i? Con los numeritos que están adentro de cada par se suma. Y el primero te da 1 más 1, 2, y el último te da 6 porque es el 3 y 3. El 3 con el 3. Si vos sumas en los 9 parcitos, vos sumas los integrantes, obtenés 5 resultados diferentes, porque algunos se repiten. Entonces en esta tablita tenés que contar. Ya está el conteo ahí que Silvia nos está mostrando. Para la suma 4 es lo que más hay, porque hay 3 casos que suman 4. Y así. Hay 2 casos que suman 5 y un caso que suma 1 y eso. Bueno, las probabilidades nos dicen ustedes. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una suma igual a 2? La palabra la tienen ustedes. A ver, justo ya que te veo. Sería Vos, che, flaco, que coordinaste hoy. Sí. Vos no te identificaste. ¿Ramiro, Fernando era? Rodrigo Fleitas. Rodrigo, poné tu nombre, así te vemos y te llamamos por tu nombre. Ahí tenés los 3 puntitos abajo a la derecha. Ahí, si lo apretás, te aparecen varias opciones y la primera es para que te identifiques. Donde dice me. Con tu nombre, tu correo, que lo que te pide ya queda relacionado con el programa. Pero Ahí, profe, ahí me fijo porque estoy conectado con el celular y como que no me gira mucho. No, entonces quédate tranquilo. No. Con el celu tienes que entrar en el chat y ahí te da para poner tu nombre. Dale, ahí me fijo, gracias. Es más lindo verles las caras, chicos. No, claro. No tengan vergüenza. ¿Podés contestar? Al primer punto, la primera probabilidad. La probabilidad es como la frecuencia relativa. Número de casos favorables sobre casos posibles. El caso favorable sería en cada renglón la frecuencia absoluta. 1/9, profe. Sí, señorita. ¿Cuánto es? 0,11. 1. Bueno, vale. Muy bien. Seguimos con Kevin. JK. Sí, profe, escucho. Dale, viejo. El segundo. Probabilidades de encontrar una suma 2. Suma igual a 2. De encontrar una suma igual a 2. Sí, que la segunda fila esa. Suma igual a 3. Perdón. Igual a 3. Sí, la suma Perdón. Suma igual a 3. Bueno, la probabilidad de encontrar una suma igual a 3, cuando te fijas en el espacio muestral cuántos puntos te dan esa suma, y ahí obtendrías que tenés 2 puntos muestrales que te dan una suma igual a 3, eso sería 2/9, y eso te daría una probabilidad de 0,22 o 22%. Excelente, muy bien. Bien, vamos a... Sí, yo no los veo todos acá. Agustín Primo, ¿estás ahí? ¿Tenés volumen, micrófono? Pues la probabilidad suma igual a 4. Manu, así apareces. ¿Estás ahí? Sí, profe. Dale. ¿Quién contestó? ¿Manu o el otro? Manu. Probabilidad suma igual a 4. Vamos. La probabilidad de suma igual a 4 sería de 3/9. 3/9. Quedaría igual a 0,33. Dale, perfecto, 1/3. Sí, señor. La última cerramos con HK. Hernán Konopaski no tiene volumen, no tiene micrófono, dijo. No, pero puede escribir ahí en el chat. Ya podés escribir, viejo. Si vos no estás escuchando, Hay que contestar en el chat que miramos. contestá en el chat. Prepará para el último, Konopaski, suma igual a 6. Y le van a preguntar a Rodrigo que contestó. Tengo que encontrar más gente. Ahora se me escondieron todos.
Yo los quería Profe, decir. pregunta a mí de vuelta. ¿Quién pregunta? Rodrigo. Dale. RF, sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la que tengo que decir? Y no sé, por La de ahí 5. la suma igual a 5. Suma igual a 5. Suma igual a 5 son 2 sobre 9, ¿puede ser? Sí. 0,22 la probabilidad. Perfecto. Vale. ¿Y apareció Konopaki, dijo algo en el chat? No sé, yo no puedo ver el chat. Ah, bueno, lo puede ver. No, escribí ¿apareció un globito? nada. No. ¿Ustedes ven algo ahí, los chicos? Profe, Agustín Primo dice que no le anda el micrófono, pero dijo que Bueno. la suma igual a 6 sería la probabilidad 1 sobre 9 igual a 0,11. Sí, Excelente. sí, muy bien, acá yo estoy leyendo también. Gracias, Agustín. Gracias. La compañera. Bien, sumamos. Obviamente son sucesos. La pregunta, que sume 2 o que sume 4. ¿Son sucesos mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? Responda cualquiera. Mutuamente excluyente. Mutuamente excluyente porque suma 2 o suma 4. Qué buena pregunta. Y de hecho, como la tabla que nos muestra Silvia, recorremos todo lo que pueda ocurrir, todos los eventos están ahí, que sume 2, que sume 3, que sume 4, que sume 5, que sume 6, no hay otro resultado posible. Entonces, naturalmente, la suma de el conteo dio n, el número de pares que se pueden armar, que se armó hoy temprano, y obviamente, si recorremos el espacio muestral, la suma de las probabilidades de todos los elementos del espacio muestral, ¿cuánto tiene que dar? 1. 1, perfecto. Y eso es así, digamos, igual que en la tabla de frecuencia, la suma de la frecuencia absoluta tiene que dar n, y la suma de la frecuencia relativa tiene que dar... Yo a veces me olvido, tienen que contestar ustedes. ¿Cuánto suma las frecuencias relativas? Suma Tobías, hola. ¿Cuánto vale la suma de todas las frecuencias relativas de una tabla de frecuencia? ¿Tiene micrófono, Tobías? Sí, sí. Ah, bueno. 1, perfecto. Vamos, seguimos que 17:29. Vamos a hacer un recreo. A ver. Este es re Vamos al 2. sencillo. Parece cortito. Ese es re sencillo. Es re sencillo. Por lo menos. ¿Lo ven? ¿Todos lo tienen? Dice la probabilidad de que un equino tenga tumores cutáneos de 0,7. Pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un equino elegido al azar no tenga tumores cutáneos? Es casi tonto, pero 0,3. 0,3, muy bien. Acá la idea es familiarizarse con lo que es un eventos complementarios. Es decir, un animal tiene o no tumores. No es que parece que tiene o casi tiene o no. Tiene o no tiene, ¿no es cierto? Tal cual lo pueda definir la ciencia veterinaria. Para nosotros lo tomamos así, no es que casi tiene. Es como, ¿no? Muy bueno. Entonces, tener o no tener son eventos complementarios. Por lo tanto, si nosotros conocemos la probabilidad del suceso, directamente podemos, haciendo la resta 1 menos la probabilidad de ese suceso, es igual al complemento, es decir, a todo lo que no es definido por el suceso original. ¿Se entiende? Y es eso, como respondió alguien. Llevamos 1 hora y media ya, ¿no se lleva? Yo me enganché a las 1:15 por ahí. Sí, 1 hora y 24. 1 hora y 40, profe. A la bocha. Epa, arrancaste antes que... Bueno, va a ser 10 minutos. Dale, hacemos... no, y 45 nos encontramos de nuevo. Son 17:30. ¿Ok? Dale. Así yo puedo bajar este video. Despacito. Bueno. Si vamos al kiosco a comprar un mate para la clase. No hay, También, no hay chance. vaya a la hacer cocina. Sí. Bueno, ya nos encontramos, chicos. Estamos.